Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextus, un espacio dedicado a la divulgación científica con enfoque analítico, crítico y social. Y sean bienvenidos a nuestra cuarta temporada en la sesión número uno. El día de hoy hablaremos sobre la serendipia, desde el hongo que cambió la guerra mundial hasta cómo una muestra de suelo noruego permitió que hoy los trasplantes de órganos sean una realidad cotidiana. Vamos a desglosar por qué fallaron los protocolos, las manos que no se lavaron a tiempo y las mentes brillantes que ante el caos no dijeron esto no sirve, sino qué extraño, ¿por qué pasó esto? Y para enriquecer nuestra discusión del día de hoy, contamos aquí con la presencia del doctor César Augusto Pérez Martínez. ¿Qué opinas del Buenos tema, días, César? Ujú. buenos días a todos. Sí, yo queríamos platicar de esto desde hace tiempo, de momentos en los que fallamos nosotros en el laboratorio, nosotros, tú y yo y otros compañeros, pues no sin burlarnos ni que sea mala onda, pues porque a todos nos pasa, pues, ¿no? Con la idea de que vean que no todos los científicos del pasado al menos y del presente, este, son perfectos, ¿no? Que a todos nos pasa. Ujú. Sí, sin duda, como bien lo dices, a veces pareciera que la ciencia es un proceso metódico, sistemático, que no tiene errores, pero en realidad es lo contrario, ¿no? Estamos llenos de errores en el laboratorio. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos con uno de los experimentos o de los errores científicos más clásicos que existen en el descubrimiento de los fármacos? Y este es el descubrimiento hecho por Alexander Fleming allá en la década de 1900, de los 20, en el siglo pasado, en donde Fleming, regresando de sus vacaciones, notó que una placa de Petri con cultivos de Staphylococcus aureus se había contaminado con un hongo llamado Penicillium notatum. Lo sorprendente para él no fue la contaminación, sino que las bacterias alrededor del hongo habían muerto. ¿Cuál fue el error? Dejar las placas expuestas cerca de una ventana abierta y no limpiar su laboratorio antes de salir. Esto permitió el nacimiento de la era de los antibióticos. Y es que Fleming, a partir de una observación muy sencilla, como fue observar una especie de halo, digamos que es como una especie de ki que tenía el hongo, y alrededor de ese ki no crecía nada. Y es que él notó que no crecían las bacterias. ¿Qué opinas de este descubrimiento clásico de Fleming? El clásico que dice, no decimos eureka, decimos qué curioso. Sí, claro. Eh, sí, Alexander Fleming tenía experiencia ya en halos inhibitorios. Alexander Fleming trabajó con la lisozima previamente, una enzima presente en las lágrimas y en las secreciones nasales y en otras partes, no nada más. Y no había notado esto también que donde caía una gota de fluido, de lágrima, de moco, no crecían ahí las bacterias que deberían de crecer en este medio de cultivo, ¿no? Entonces ya tenía esa experiencia, pues, ¿no? De haber visto a los inhibitorios. Cuando vio el del penicilio, dijo, pues, digo, el hongo está secretando algo que está inhibiendo el crecimiento de las bacterias. Y le pusieron, pues así, penicilina por el hongo. Sí, Mira, sin duda, no todos los experimentos son exitosos en este punto, ¿no? O no todos llegan a descubrir algún fármaco o llegamos a descubrir una nueva estrategia de replicación celular o un nuevo mecanismo. A veces son errores que simplemente tenemos como que justamente descartar que nos equivocamos en los No, experimentos. sí, el problema de la contaminación es bien común. A mí me pasó. Eh, Básicamente tú estás cultivando tus células para picarles botones o tirarle cosas y ver cómo reaccionan. Y si entra una bacteria o un hongo, pues se llena tu cultivo de estas bacterias, porque crecen más rápido y los nutrientes que hay en este medio de cultivo son más sabrosos, digamos, ¿no? Y entonces, pues trabajamos en campanas, ¿no? Y en las campanas que tiran aire filtrado estéril de arriba hacia abajo.
Y en estas campanas tienen normalmente una luz ultravioleta para que tú la prendas para esterilizar la superficie donde vas a trabajar, pero haces esta esterilización tiempo antes de empezar a trabajar. Y un compa mío, pues no es la intención quemar gente, ¿no? Pero pues sí la regó, la neta, ¿no? Es de mis clases de doctorado. Él, pues batallando con la contaminación de sus cultivos, pues decidió trabajar con la luz ultravioleta prendida. La idea era pues que matara las bacterias, pero la luz ultravioleta también va a matar a las células del mamífero. La luz ultravioleta mata todo lo que tenga DNA, pues, ¿no? Entrecruza al DNA, genera mutaciones y se mueren las células. Y además, pues esto te puede dañar a ti, a tu piel, ¿no? Pero más principalmente cuando lo tienes aquí de cerquita, a tus ojos, ¿no? Oye, pero ¿no tuvo consecuencias en físicas de del haber dejado prendida la luz ultravioleta y estar trabajando sobre ella? Sí, sí tuvo problemas con los ojos, trajo lentes oscuros un rato y trabajó como una hora o dos, pues sí, pues sí, Oye, pero pues muy bueno. curioso el caso de este compañero. Sí, Fíjate que otro caso que es que se lo atribuimos a las vacaciones también, es que Pasteur estaba trabajando con cultivos de Pastorela multocida y antes de irse de vacaciones encargó a su asistente inocular a un grupo de pollos, pero el asistente lo olvidó y dejó los cultivos expuestos al aire. Cuando regresaron de vacaciones, inocularon a los pollos con estos cultivos debilitados. Los pollos se enfermaron levemente, pero sobrevivieron. Al intentar infectarlos de nuevo con cultivos frescos y letales, los pollos resultaron inmunes. Es decir, este error validó el principio de la atenuación de patógenos, base de la vacunología moderna. Es decir, yo siento que lo que tenemos que hacer es irnos de vacaciones más seguido y dejar algún sí. experimento pendiente por ahí a ver qué nos sale, ¿no? Ayuda, Sasso, sí ayuda a desestresarte, ver al problema desde otro punto de vista, ayuda a descansar, eso es cierto, pues, ¿no? Y además a Louis Pasteur, así digo yo. A Louis Pasteur se le atribuye la frase de la suerte beneficia a las mentes preparadas, ¿no? Como lo veíamos pues con Alexander Fleming y con él en este caso, o sea, pues tuvieron un error, tuvieron una serendipia, pero pues ellos que sabían qué onda, ¿no? Pues lo pudieron hacer, pues le pudieron dar fruto, pues, ¿no? A ese error. No quedó en el Otra vacío. Sí, pues forma ya de, llevamos dos grandes descubrimientos. Hubiera estado perfecto que el descubrimiento de tu colega hubiera salido perfecto, ¿no? O sea, que si hubiera salido algo ahí medio raro, o que no se le hubieran de- echado a perder, como que qué hubiera pasado, ¿no? Hubiera sido chilo eso. Hubiera sido chilo. Hablabas de la atenuación. Otra forma de atenuar los cultivos es a través del calor. Y usamos el calor para matar bacterias, para esterilizar otra vez, ¿no? La luz ultravioleta esteriliza superficies, pero si hay alguna sombra por algún lado, debajo, en la sombra no se va a esterilizar. Y cuando hablamos de esterilización por calor, usamos mucho el autoclave. Autoclavamos, decimos, ¿no? Es un verbo que inventamos en ciencia. Calentamos los líquidos y le subimos la presión, los encerramos como una olla de presión, una olla presto, Como ¿no? un olla express, ¿no? Para hacer frijoles o así. El calor a alta presión hace que los líquidos no se evaporen y los líquidos alcancen temperaturas más altas, 120 grados. Esto permite que se mueran las esporas, sobre todo de las bacterias que producen esporas y otras cosas. Y hablando de eso, una historia ya mítica incluso, ¿no? En el Simvestab, Es un es clásico. de un compañero que ocurrió antes de que yo llegara, ¿eh? Seamos completamente honestos, ¿no? Un compañero, usamos nosotros, cuando estamos haciendo citometría de flujo, un buffer que se llama
buffer que tiene PBS y albúmina, albúmina de suero bovino, BSA, al 5% o al 1%. Y pues un compañero mío lo mandó a esterilizar por autoclave. Ahora, hay cosas que se pueden esterilizar por autoclave y hay cosas que no, porque el calor los afecta. Y la albúmina, siendo una proteína, pues se afecta, ¿no? El huevo, por ejemplo, tiene mucha albúmina. Y pues una vez que traía, que traían el recipiente estéril de mi compañero, pues apestaba a huevo, ¿no? Es lo que me dicen, ¿no? Lenin, a quien mando un saludo, ¿no? El doctor Maravillas, el doctor López Ortega, a todos a quienes le mando un abrazote, pues, me comentan que sí, olía a huevo, pues, ¿no? Y pues se equivocó mi compañero, pues, ¿no? La verdad, a todos nos pasa otra vez, ¿no? Pero bueno, pero, no, pero le pasó a él ahora, ¿no? En esta Y ocasión. es que esos buffers se esterilizan con membranas, ¿no? Ajá, sí, hay diferentes formas de esterilización, ¿no? O sea, tienes por filtro, o sea, un filtro con membrana que tiene un poro muy pequeño, tan pequeño que no caben las bacterias allí. Sí caben virus, sí caben bacterias más pequeñas como micoplasmas. El Como poro, ¿no? plasma. Ajá. Ujú. Pero bueno, se esterilizan los líquidos no viscosos gracias a estos filtros. Por ahí se hubiera esterilizado esta cosa, ¿no? Para no cocinarla. Eh, Pero, por ejemplo, no puedes esterilizar la miel porque es muy viscosa y no pudiera pasar. La miel la pudieras esterilizar en autoclave. No, si pudieras, si pudiera ocurrirle algo a ciertas moléculas presentes por el calor. Entonces siempre hay que considerar, pues, ¿no? Siempre qué es lo que quieres esterilizar y cuál es la mejor forma de esterilizarlo para no dañarle las propiedades. A mí lo que me hubiera gustado es que esa solución no hubiera olido, supongamos que no se Sí, hubiera apestado, y que ajá. hubiera hecho sus experimentos así, sus cultivos celulares o alguna tinción, y que realmente Sí, hubiera encontrado algún efecto interesante, ¿no? O algún efecto medio raro. sí. Y ya cuando regresaran a revisar los métodos, se hubieran dado Ujú. cuenta de ese pequeño error. Que la albúmina cocida fuera mejor bloqueadora. O sea, utilizamos bloqueadores para eliminar los espacios donde el anticuerpo pudiera pegarse de manera inespecífica. Y bueno, sí, a lo mejor y la albúmina cocinada es mejor bloqueadora, ¿no? Pero pues supongo que nunca lo sabremos. Oye, sí, qué historia, ¿eh? Es un clásico Es un del clásico. laboratorio. Muy Pues mira, yo simple. le tengo otra relacionada Ni con la modo. inmunología. No está A tan ver. relacionadas con estos aspectos básicos de la limpieza o de la esterilización. Tiene que ver con la ciclosporina y la inmunosupresión por Jean Borel en 1970. Y es que este señor estaba buscando nuevos antibióticos fúngicos y para eso analizó los suelos de Noruega y encontró que el hongo Tolipocladium inflatum generaba un antibiótico poco eficiente. Este Borel notó que el compuesto tenía una propiedad inusual: inhibía la proliferación de linfocitos T sin ser altamente tóxico para otras células. Esto se convirtió en el fármaco clave para evitar el rechazo de órganos en trasplantes, permitiendo que la medicina de trasplantes fuera viable. Es decir, él estaba buscando una cosa y al final observó otra. Y lo que decías muy bien de Pasteur, quizá él no tenía en ese momento el conocimiento de que esto iba a ser un medicamento utilizado para los trasplantes de órganos, pero a partir de esa pequeña observación es que tuvo implicaciones enormes, ¿no? Sí, no, la historia de la ciencia está lleno de estos eventos, ¿no? Que no sabían para qué era algo, ¿no? Y al final de cuentas sirvió para otra cosa. Y supongo que esto también funciona como crítica a la academia actual, al sistema académico actual, porque hay pocos proyectos que te dan lo que tú pensabas que te iban a dar. Entonces eso te sesga mucho porque te piden desde un principio conocer los resultados, o sea, al menos una idea de por dónde va, ¿no? No está mal, pero no, sí siento que a veces hay una como que, oye, pero prometiste esto, tus objetivos eran estos, ¿no? Y no salió, pues, ¿qué onda?
tiene nada de malo, te digo. Pasa cada rato. Y recordando, las células test son muy importantes para identificarte a ti mismo, ¿no? Para reconocerte a ti mismo, ¿no? O como los centinelas que reconocen tus células, que tus células sean tuyas. Entonces, en un injerto, cuando a ti te dan un tejido ajeno a ti, ¿no? De alguien, y luego no. Las células T serían las responsables en rechazarlo, ¿no? Produciendo la enfermedad llamada hospedero contra injerto. También pudiera ser la otra, la injerto contra hospederos, si te donaron células T o si en el tejido venían células T. Pero bueno, siguiendo hablando de errores, yo quería platicar una ya, pero digo otra vez, no es burla, no es, o sea, sí da risa, pues, pero no es con la intención de ofender, pues. Es más que nada para que todos sepamos que, pues, se cometen errores, así también se aprende. Moi, batallé para hacer geles de DNA en agarose, ¿no? La cosa más fácil del mundo. Yo los ponía sin el plastiquito entonces la corriente se iba para todas partes, ¿no? Yo creo que los primeros 10 geles que hice, ¿no? Para buscar, no me salieron. Entonces, digo, gastamos mucho dinero, pues, pero bueno, aprendimos, ¿no? Pero bueno, voy a botar una de otro ex compañero, sin nombres otra vez. Pero antes quisiera hablar de la fluorescencia, un fenómeno físico-químico en el cual ciertas moléculas absorben una longitud de onda y liberan una longitud de onda distinto. En términos coloquiales, absorben un color y tiran otro color, absorben un verde y tiran un rojo, absorben, etcétera, más o menos. Entonces, existen microscopios especiales para ver luz fluorescente, en el cual te borra todo, todo se ve oscuro menos el color que estás buscando. Esto aumenta la resolución de los microscopios, ¿no? Pero además también te permite localizar moléculas en células, por ejemplo, ¿no? O sea, algunos microscopios muy buenos, pues puedes ver hasta tres colores o más, qué sé yo, ¿no? Entonces puedes teñir con un color la membrana y con otro color la proteína que tú desconoces dónde está y si está en la membrana, pues se va a colorear en el mismo lugar, pues, ¿no? Vas a tener un rojo y puntos verdes, ¿no? Por ahí en el mismo lugar, por ejemplo, pues. Bueno, volviendo al tema, mi ex compañero del laboratorio, pues estaba buscando la localización de una proteína, una de las que él estudiaba. Entonces, pues bueno, teníamos estas células en el laboratorio que expresaban una proteína fusión de la que él buscaba con la proteína verde fluorescente, una proteína que florece en el color verde. Y él agregó un anticuerpo marcado con Alexa Fluor 488 se llama este fluorocromo, una molécula fluorescente que florece en el color verde. Y faloidina marcada, creo, con fluoresceína y isotiocianato de fluoresceína, otra molécula que florece de color verde. Entonces, o sea, buscando pues, la localización de una proteína, la idea que hubiera estado padre, pues, que hubiera hecho la membrana de color rojo, el citoesqueleto de color verde y la que él buscaba de color azul o algo así, pues, ¿no? Pero si tienes todo de verde, pues no sabes cuál es cuál, ¿no? Y pues bueno, eso le pasó, ¿no? Ni modo. Y quiero aprovechar para mandar saludos al doctor Julio Alcántara, que después de ver esta pifia de nuestro compañero, él le puso el triple play al evento, ¿no? Saludos, doc. Digo, no fue él, pues, ¿no? Que quede claro, a él no le pasó. Aunque a todos nos hubiera, pues, a todos nos pudo haber pasado, pues, ¿no? Pero a él no le pasó. Le pasó a otro Oye, compañero. pero está muy interesante que él haya hecho esas construcciones y que nadie le haya dicho que al final los colores iban a coincidir. Ahí, ¿por qué tomó esa decisión o cómo fue que pasó ese proceso? Porque por lo general cuando vas a hacer un experimento, lo discutes con los integrantes de tu laboratorio, tu asesor, o buscas tu información en internet. Entonces, como que trabajó mucho y al final se dio cuenta de que coincidían los colores. No sé.
No lo sé, la neta, pues no. Sí solía pasar de que el compañero que lo estaba asesorando, él llegaba un poquito más tarde. A veces que teníamos clase, pues yo y él. Y lo ponía como que a empezar, ve empezando haciendo esto, ¿no? Eso pudo haber influido también, pero digo, se equivocó, pues él, al final de cuentas, porque sí teníamos varias herramientas, pues, ¿no? De diferentes colores, pues, ¿no? Escogió los peores, ¿no? Los menos indicados para los tres. Y también él tenía, no sé si esté relacionado, no espero que no me lo tomen a mal, pero él también tenía poca experiencia, acababa de entrar, y también tenía estas como que ganas de impresionar, o sea, ganas de quedar bien, digamos, ¿no? O sea, de decir al que te está asesorando que, mira, no te necesito tanto porque ya sé, pero bueno, no, pues no, se equivocó, pues, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Considero también el ambiente que existía en el laboratorio, también generaba luego o sea, no siento que todo había sido su culpa, pues, porque el ambiente a lo mejor sí lo presionó un poco para quedar bien, digamos, ¿no? Pero sí, tienes razón, estas cosas se discuten. Sí, pero aquí nos quedamos con la parte de aprendizaje, ¿no? Con estos Pero anécdotas pues, que ya hoy se vuelven clásicos o chistes, ¿no? De entre colegas. Pero también la otra parte, ¿no? La de los descubrimientos asombrosos o significativos que algunos de esos errores han traído sí, a la investigación científica. Sí, mi compañero en el postdoc, a quien le mando un afectuoso saludo, el doctor Philip Hageman, decía, esta es la parte en la que se aprende. This is the learning part. Esta es la parte donde se aprende. Sí, y tiene razón, pues, ¿no? Oye, pues muy bien, la próxima vez que estén ante un experimento en el laboratorio o no salga como planeabas o que un resultado parezca contradecir toda la bibliografía, no hay que apresurarnos a descartarlos. Hay que recordar lo que hizo Pasteur, lo que hizo Fleming, porque quizá no estamos frente a un error, sino frente a una pregunta que nadie se ha atrevido a hacer toda vida, todavía. Al final hay que recordar que la ciencia no solo se trata de encontrar lo que buscamos, sino de tener los ojos abiertos para entender lo que nos encontramos. Y me gusta lo que comentaste sobre cómo a veces cuando escribimos un proyecto nos queremos adelantar a los resultados y se nos olvida que justamente está en el asombro el descubrir cosas nuevas, ¿no? El a veces decir, bueno, si no lo hago así, lo voy a hacer de otra forma, e igual eso me va a llevar a una nueva pregunta, pero esa nueva pregunta es igual de válida para a cualquier área del conocimiento en la que nos encontremos. es. Oye, pues muy bien, ¿te gustaría contar alguna otra historia o ya le dejamos por aquí? No sé, eso, tú nunca te equivocaste o algo que quisieras Pues contar. de esa forma no, o sea, tan chistosa no. En realidad siempre he sido bastante estricto y metódico con mis experimentos y no te digo que quizá alguna vez dejé fijando algunas células por más tiempo de lo que tenía que hacer. Quizá el protocolo decía 24 horas y yo las dejé 72 horas. Y ya ese fue como el error más grave que tuve quizá alguna vez, Sí. pero tanto así como que algo anecdótico o chistoso, ¿no? De hecho, por eso fue que yo me dediqué a buscar como errores de serendipia, porque de ese tipo de errores no tengo. No, pero digo, resultados negativos, yo creo que todos lo tuvimos, ¿no? O Ah, claro, experimentos claro que que no sí. salieron Ajá. porque no salió el control, o eso, pero Sí, o porque técnicamente estaba estandarizando una técnica y estaba titulando los anticuerpos o evaluando las concentraciones de bloqueo o los tiempos de incubación. De eso sí tengo bastantes errores, pero pues son parte de la misma técnica, no sé. sí. No, Ujú. sí, duele más cuando es un protocolo de largo, ¿no? De días o de horas, así, varios pasos y que te equivocas al final, o te equivocas al principio, pero no te diste cuenta, ¿no? Y te Ahora, dices, recuerda ah, que yo trabajé con un modelo porcino y oh, para shit. los cerdos hay Sí, pocos reactivos.
Entonces, cada vez Órale. que comprábamos un reactivo, como que hacíamos triple check de que el reactivo que realmente íbamos a comprar era el necesario. Porque además de que no teníamos mucho dinero, no nos podíamos dar el lujo de tener que desperdiciar el reactivo. Entonces Ahí pues era, también. sí, no, o sea, por ejemplo, errores de anticuerpos, ¿no? Que estás trabajando con ratón y compras un anticonejo. ¿Eh? Anticonejo hecho en ratón, tal vez. Y entonces Sí, al final, ajá, está en no inglés y lo va, leíste mal. exacto, Sí. y al final no va a reconocer. Ese tipo de errores, por ejemplo, nunca los cometí. Como que siempre era, te Ah, checaba bueno. yo y le preguntaba al técnico y además le preguntábamos al jefe ya al final para autorizar la Sí. compra. No, sí, sí, sí está bien, o sea, negligencias, pues ni al caso, ¿no? Ni al caso mencionarlas. Ahora, eso no significa que no Pero sí, tenga resultados negativos, porque claro que los tengo. sí, Sí, digo, yo creo que todos, o sea, el control no salió, pero bueno, eso no es tu culpa, a lo mejor estaba caduco, pues, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, pensando, recordando, ¿no? Dices cómo cometí errores al principio, sobre todo, ¿no? Y pipeteando mal, porque lo que sea, ¿no? Entonces sí, yo creo que a todos, y pues lamentablemente también así aprendemos, ¿no? A la mala, pero bueno. Es que creo que es la transición de la teoría a la práctica, en interesante. donde quizá teóricamente tú ya te sabías todos los protocolos, todos los pasos, pero a la Ujú, hora en la que incluso tienes que pipetear, sí, quizá cada vez que pipeteas generas una burbujita en tu tubo y al ujú, final esa burbujita afecta tu tinción o no te sí. fijaste bien que le pusiste un microlitro y no le diste el segundo toque a la pipeta y por eso se quedó ahí el microlitro en la punta. Vaya, ese tipo de Sí. cosas podrían pasar, ¿eh? No, y sabes que también la parte de métodos en los artículos viene incompleta o viene muy resumida, Sí, pues, ¿no? Entonces te hace, o sea, no te explica todo y tienes que cometer errores a fuerzas al principio porque no queda claro, pues, ¿no? Entonces tienes que decir, aquí dice que haga esto, pero no me dice cómo hacerlo y se me ocurren tres formas, ¿no? Entonces sí dejan fuera muchos detalles, ¿no? Que a veces suelen ser importantes y uno piensa mal, pero, o sea, piensa mal pensando en que no lo quisieron decir. Pero la verdad es que en los artículos te piden que seas breve y te piden o ya lo ponen en suplementarias, ¿no? Para que ya no seas tan breve y te extiendas. claro, Ujú. porque al final lo que me choca de la sección de métodos es cuando te ponen, como se hizo en el artículo de 1996. Y vas Mm, al artículo de 1996 y te dice, como se reportó previamente en el 86. Y vas al del 86 y te mandan a uno del 75 y ya el artículo del 75 no lo puedes conseguir. Entonces, ándale, ¿no? entonces como que dices, híjole, o sea, se vuelve una cadenita al final de omisión de información que tú ya solo frente a la mesa de laboratorio y con tus reactivos tienes que tratar de solucionar. O hay cosas que quizá son muy obvias para las personas que ya llevan haciendo esas técnicas durante muchos años, que para nosotros que vamos empezando, pues sí es como algo nuevo, algo, un factor importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, Sí, cuando haces una placa de lisa, les voy a decir un detalle. Se supone que las volteamos y las dejamos semihúmedas. Pero, por ejemplo, hay gente que las voltea, sí. las deja secas y deja pasar 5 o 10 minutos y después les generan mucho hondo sus placas de lisa. Pero eso es porque no las dejaron húmedas después de Ujú, secarlas. Entonces, ese detallito sí. técnico nunca se describe en los protocolos. No, no, es que. O, por ejemplo, la intensidad a la que tienes que vortexear un tubo, ¿no? Es decir, mezclarlo en una especie de como molcajete que vibra en donde tienes que poner tus células y luego las tienes que vortexear, ¿no? Pero dices, bueno, ¿vortexeo cuánto? ¿Vortexeo 5 segundos? ¿Vortexeo 10 segundos? ¿Qué tal si las rompo con un minuto? Vaya, no sé. Ese tipo de Sí. cositas técnicamente no están en el... O los que clonan, ¿no? Que la selección de la clona, que cómo colocas la pincita para agarrar tu clona y que luego tu clona la pasas a un tubo. Y luego a veces, quizá calentaste de más el asa y no la enfriaste en el agar.
Y como no la Ahí. enfriaste, ya mataste a tus bacterias y ya no pasan vivas, ¿no? Al siguiente paso. Es, sí, sí, eso que mencionabas de los métodos, donde un método llama a otro y este llama a otro y a otro bueno, en una sección de métodos hay una referencia a otro artículo y a este otro se llama method chaining, Ah, ok. encadenamiento de métodos. Ahora, no es raro pues que llegues a un artículo y no esté el descrito el método, ¿no? O sea, desapareció el método, ¿no? O la referencia donde está, ya no existe. Eso se llama source vanishing, desvanecimiento de la fuente o de la referencia, ¿no? O también referencia circular, cuando te referencian un artículo y este artículo salieron casi al mismo tiempo y se referencian entre ellos o Muy cosas así. bien. Pues esperemos que estas historias les sirvan de inspiración en sus investigaciones y sobre todo en su curiosidad diaria. No olviden suscribirse y compartir este contenido con otros apasionados de la ciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos explorando los límites del conocimiento. Hasta entonces, sigamos observando y sobre todo sigamos investigando. Paz. Paz a todos. Sale, hasta luego.